Muy buenas tardes. Para el Ateneo de Santander es un honor y un placer prestar estas instalaciones para la presentación de este libro de Leticia Zaldívar, que nos revela la vida, la obra, la biografía completa de un personaje del que la mayoría hemos oído hablar siempre, pero no sabíamos nada de su verdadera historia, porque quizás lo que se recuerda de él es la famosa frase de qué país Miquel Arena, que además, como es obvio, no la pronunció él, sino un amigo suyo dirigiéndose a él. Pero únicamente decir que este libro, ¿Qué país Miquel Arena?, de Leticia Zaldívar, en mi opinión tiene también una doble virtud. Por una parte, es producto de una tesis doctoral que ha realizado Leticia Zaldívar como filóloga, una tesis doctoral que cual corresponde, pues está muy documentada, es muy rigurosa y al mismo tiempo muy profunda. Y después, la segunda parte de su trabajo, que ha sido convertir esa tesis en un libro mucho más accesible. Le ha descargado de toda esa parte que tienen las tesis, de citas, de bibliografía, etcétera, para que sea realmente un libro ameno, que nos descubra la vida de un personaje excepcional, puesto que fue un periodista de los primeros que creó el periodismo deportivo. Bueno, hoy estamos aquí 3 periodistas junto con Leticia para hablar de un periodista que no solamente, como digo, fue pionero en la prensa deportiva, sino que además fue un gran corresponsal del diario ABC, tanto en Londres como en París, y sobre todo fue un corresponsal de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, cubriendo la información en el frente del Este, en los combates entre las fuerzas alemanas y soviéticas. Y ya sin más, le paso la palabra a Federico Lucendo, que va a actuar de maestro de ceremonias. Vamos a ver. Raúl y yo somos periodistas de radio y me dicen que no mueva el micrófono. ¿Está bien? Sí, no, ya. Bueno, a ver si se... es un problema ser periodista de radio porque estamos acostumbrados a acercar los micrófonos. Vamos a hacer caso, Manuel Ángel. Pues qué país, Miquel Arena. Es un lujo, ¿no?, tener a su nieta, amiga de tantas cosas y de tantos años, Leticia Zaldívar, Miquel Arena, a sus nietos, un embajador de España en Panamá, donde yo conocí a uno de los personajes más fascinantes de novela, que era el general Omar Torrijos, aquel que decía, no quiero entrar en la historia, voy a entrar en el canal, y embajador en Etiopía, donde yo recuerdo una de las cosas, como en un país tan extraño, un país cristiano, un país difícil, un país que ha pasado muchas cosas complicadas, que oí una vez versos de José Martí, hablamos de José Martí, porque estaba allí, eran aquellos sueños, el ébano, el sueño de ébano de Fidel, y allí conocí a uno de mis mejores amigos, ayudante del general Ochoa, luego fue fusilado en La Habana, intentaron hacer una especie de perestroika, que se llama Carlos Cabrera, primo de Guillermo Cabrera Infante. Hablar de este personaje, de este gran escritor, olvidado por muchos motivos ideológicos, quizá de comodidad, quizá de distribución, pero no solo él, porque también está olvidado César González Ruano, Rafael Sánchez Mazas, Wenceslao Fernández Flores, Víctor de la Serna, Zunzunegui, Rafael García Serrano, Ignacio Agustín, Tomás Salvador, Agustín de Foxá. Y este es un libro mágico. Yo os decía, cuando estábamos preparando, porque es una cosa improvisada, pero yo os lo decía a Leticia, que es un libro mágico porque la persona es mágica y es prodigiosa. Él se casa muy cerca de aquí, en Santa Lucía, y curiosamente, hablamos de Etiopía, viene la madrina, ella se casa con Marina Regules. Leticia es la hija de su única hija, de Pilar, y viene la madrina, viene una señora magnífica, criolla, que ha vivido muchos años en La Habana,
que se llama Marcelina de Aguirre. Marcelina de Aguirre, además de ser la madrina de está también mi querido compañero de colegio, que le veo también a un gran Regules, pues además de ser la madrina de José Martí, pues fue la madrina de Pilar, de la madre de Leticia, y yo por eso digo que me emocionaba mucho aquellos soldaditos cubanos con unos rones por la noche. Ya estaba derrumbándose el sueño de Évalo de Fidel, y ya estaban regresando la mayoría heridos y frustrados, la mayoría, por cierto, que de oficiales. Ochoa fue allí y le fusilaron, pero la mayoría de los oficiales que estaban en las fuerzas expedicionarias cubanas se quedaron ya directamente en Madrid exiliados. Pues por eso digo que aquí se casó, y aquí estuvo vinculado. Hay unas crónicas muy bonitas de Pic, de José del Río Saiz, en el diario Montañés, hablando, 62 creo, hablando de la trayectoria de Jacinto Miquel Arena. Yo quiero hacer rapidísimamente, porque el tiempo es oro y en este caso es casi con el personaje Platino, quiero hacer una especie de Chirloras se llama, ¿no? Que era en el viejo pascuense euskera de la antigua Euskal Herria, pues se hablaba sobre las virutas de los caseríos, o de alguna cosa. Es una cosa muy cortita que yo quiero, porque además la parte práctica, que fue un pionero, porque partió en dos la forma de escribir deporte en España. Lo va a hacer mi querido compañero y amigo también de muchas cosas de aventura, Raúl Gómez Sampeyo, que si me permite voy a recomendar sus magníficos libros, pero tiene la historia del Racing, que no se ha podido superar ni se va a superar, porque van por el tercer tomo, creo recordar, ¿no? Vais por el tercer tomo. Bien, pues eso, comentar varias cosas. Ya lo he dicho, que partió en Dios, quebró en dos la moderna forma de escribir, sobre todo de deporte, se dio importancia. Él tiene un libro magnífico, una revista que funda, se llama Stadium, que se comentó en muchos sitios. Por ejemplo, en Portugal se habló como un estilo nuevo. Él va a la Olimpiada y viaja. Sobre todo una de las facetas que a mí me ha más impresionado de Jacinto Miquel Arena es que es un viajero impresionante. Y además una frase que repite mucho Leticia. Él decía que aquel que viaja y no se asombra es que es un tontito, que es un estúpido, que es un tontito. Tiene libros, bueno, conoce prácticamente, se educa en Francia, se educa en Inglaterra. Él tiene una atracción verdaderamente morbosa, en el buen sentido, de la forma de vida de los ingleses, todavía de los coletazos del viejo imperio británico. Nunca le pregunté, porque no le conocí, qué opinaba de la invasión de Malvinas o de Irlanda del Norte, pero en fin, eso era otro tema y otro. Él tiene, por ejemplo, un libro que a mí he estado ojeando y tengo mucho interés, aparte de lo que me ha dejado ahora, que comentaré, que me ha dejado Leticia. Él viaja a Nueva York y dice hay una canción, vamos, un fox muy conocido en los lados del charco, que se llama "Pero ellos no tienen bananas". Y yo sí he leído alguna descripción que él hace de Nueva York y realmente es delicioso, es un poco Gómez de la Serna, pero yo creo que incluso con más gracia, porque describe, pues no sé, la Quinta Avenida, en fin, estaba pues, en pleno los años 20, pues era un poco el empuje, los felices años 20 de los Estados Unidos. Hace un libro delicioso de viajes. Él luego les habla de la vida, porque él se va a Argentina una temporada larga y vuelve. Estoy pasando, ya digo, casi con greguerías, pero vuelve y es el corresponsal de un periódico importantísimo, fundado por los Mitre, que son uno de los grandes próceres de Argentina, que es el periódico La Nación. El periódico La Nación, en los años 30, cuando el gobierno del general Félix Uriburu y Tomás Alvear, que por cierto visitó Santander, llegaron a vender casi 1 millón de ejemplares. Eso en Iberoamérica, en América Latina, en Hispanoamérica, como ustedes quieran llamar, es impresionante. Tomás Alvear, permítame un momento, viene a Santander, lo digo Alfonso XIII, y se queda muy sorprendido. Dice, hombre, yo sabía que quieren mucho en el norte de España a los países, a Argentina, pero no pensé que había tantas banderas de mi patria aquí. Y es que confundió, porque vio las banderas blanca y azul de Santander y pensó que era la bandera argentina. Y se emocionó mucho. E incluso escribe, él tiene la nostalgia de ese Bilbao brillante, ese Bilbao cosmopolita, ese Bilbao
rico, ese Bilbao pues eso, de mucha educación inglesa, y con las camisas, iban los señores algunos a hacerse las camisas a Inglaterra, y una nostalgia, escribe incluso una zarzuela que se llama El joven piloto, que es una magnífica zarzuela que se ha estrenado, porque hay mucha zarzuela, mucho autor español que hace zarzuelas y no las estrena. En el caso de Miquel Arena sí la estrena, y además con muchísimo éxito. Traduce a If, que estuvo muy de moda, de Kipling, que es esos poemas que para mucha gente de mi generación y quizá un poquito mayores les marcó mucho. Pues es el traductor, que es un inglés difícil, es un inglés, pues eso, con resonancias del imperio de Kipling. Kipling, como saben, es el autor, el escritor del imperio británico, de la India, y todos esos libros que hemos leído, o al menos hemos visto en el cine. Él va a Madrid, pues eso, a su ABC de amores y desengaños, y aparece en la cripta del Café Lyon, hay La Ballena Alegre, que es el grupo fundacional de Falange Española, donde hay un grupo de intelectuales brillantísimo. Él es amigo personal de José Antonio, y una tarde no sé si tragos o no, pero de sidra seguro, hacen una canción. Ya estaba la Falange en la calle en aquellos años de amor y de guerra, y de esa turbulencia en las calles españolas, y se quedan con el maestro Tellería, que es un magnífico músico vasco que muere muy joven, pero un magnífico autor. Hacen una canción que ellos dicen que es de amor y de guerra, que es El cara al sol. Contribuye uno de los autores, es Rafael Sánchez Mazas, otro también ese estuvo luego en Italia, Montes, puede ser, Agustín de Foxá, escribe Rafael, y también que era muy amigo de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, y escribe Volver a reír la primavera, son los versos de Miquel Arena, y España vuelve a amanecer, son los versos que hacen ese grupo de la corte literaria, porque es cierto, había un personaje por allí que iba mucho y que se daba grandes abrazos, histórico, no es ninguna leyenda, que se daba grandes abrazos, que se llamaba Federico García Lorca, por ejemplo, y tenía una relación, pues, no digo fraternal, porque los gustos eran diferentes en algunas cosas, pero sí que tenía una cierta, más que cierta amistad, una amistad bastante importante. Lógicamente, la turbulencia terrible de Madrid, y él le van a matar, simplemente lo sabe, incluso intentan también, una de las que está en la lista es su hija, es Pilar también, y él tiene la suerte de refugiarse en la embajada argentina por las vinculaciones que tiene porque es corresponsal. Escribe un libro verdaderamente impresionante, que escribe dos, uno que se llama A mí me matan en Madrid, me fusilan en Madrid, me ejecutaron en Madrid, y luego ya va en El otro mundo, que habla de los 7 meses que él vive, que está en la embajada argentina, hasta que tiene la suerte de salir y va a un torpedo Tucumán, y bueno, y puede salir de la zona republicana, yo llamaría la zona del Frente Popular, porque han asesinado ya a uno de los grandes líderes republicanos, que es Melquiades Álvarez, y alguno más. Pasa a la zona nacional, y es el primer director de Radio Nacional de España, y a pesar de la época tan turbulenta y tan complicada, en el año 38, cuando es director de Radio Nacional de España, hace unos verdaderamente programas para los niños. Hay dos personajes que son dos payasos, Pepinillo y Garbancito, y le dan el premio Mariano de Cavia el año 1938, un artículo que se llama La Unificación. Escribe también Adolfo Libertino, pero la unificación es curiosa porque, y lo voy a decir porque aquí no es políticamente incorrecto nada, pienso en el Ateneo que hay libertad total, y lo ha sido siempre hace 100 años. Hay un grupo de jóvenes carlistas, de ATE, la Agrupación Escolar Tradicionalista, que es el padre de esta señora y mi padre, que les detiene porque se niegan a desfilar delante de Franco. Tiran las boinas y les detienen. Por un motivo, porque no se puso la boina roja.
Por eso puso la boina roja y se pone el gorro cuartelero, con todos mis respetos a la Legión Española, y entonces rompen filas. Y hace poco yo tenía el documento de Arturo Abella que lo cuenta, hay uno más, el Lucas Oriol, tu padre, algunos más. Bien, voy acabando. Por supuesto, fundador también, junto con Tono y con Miura, de la Codorniz, que es la antigua ametralladora. También está otro santanderino, medio santanderino ilustre, que es Álvaro de la Iglesia. Corresponsal de guerra. Va con las tropas alemanas, con las tropas nazis, con las tropas germanas, como quieran ustedes llamarlo. Hay una cosa curiosísima, solo voy a decir una cosa. Estaba destinado allí como corresponsal en Berlín. Si quieres, un poquito sí, está corresponsal en Berlín, sí, por supuesto. Ya digo por eso el ABC de su vida y de su muerte, nunca mejor dicho. Y hay una cosa curiosísima, él hace una descripción de dónde están las ruinas, ya la última ofensiva de las tropas alemanas. Él hace una descripción tan perfecta de dónde están las tropas alemanas en ABC, que al día siguiente, por la noche o a unas horas, las fuerzas de la RAF, las fuerzas de la Fuerza Aérea Británica, bombardea con el artículo, veo a los pilotos de la RAF con el artículo de Jacinto Miquelalena, buscando el sitio, efectivamente lo encuentran y bombardean y de alguna manera frustran o abortan, para decirlo militarmente, abortan la invasión, vamos, el avance, la ofensiva, la contraofensiva, en este caso, alemana. Él no tiene ningún cargo de España, se va a Argentina otra vez, corresponsal de EFE, cuando EFE empezaba. Entre las mil cosas que se puede contar, y termino rapidísimamente, pues es amigo de sus amigos, Federico Sopeña, Andrés Segovia, Merry Dubán, Angelita Vélez. Angelita Vélez es una de las grandes folcloristas argentinas. Entonces yo pienso que posiblemente pudo tener alguna, que no lo sé, pudo tener algún contacto con Agustín Magaldi, que fue el primer novio que tuvo Eva Duarte de Perón, o incluso con Carlos Gardel, que también estuvo en Santander y fueron a ver al Racing, como sabes, perfectamente. Luego hace una crónica maravillosa desde el Ártico, estamos hablando de los años 40 y pocos, ¿no? 48. Y es corresponsal a veces de la guerra de Argelia, cuando de golpes a sus camaradas que le han subido, a los centuriones, a los veteranos que vienen de Indochina, al general Salam, a Masú, a todos estos, que algunos se refugian aquí. Por ejemplo, uno de los fundadores de la OAS, que es Susini, que es entonces el presidente de los estudiantes argelinos, está refugiado una temporada larga, unos años, en Laredo, curiosamente. Entonces él cuenta de una manera, yo sé que lo he leído con muchísimo interés por razones que no vienen al caso ahora, todo el tema de la guerra de Argelia, del fundador del Frente de Liberación Nacional, de la OA, de Benbela, de Masú, de Ortiz, de Lagardère, de toda esta gente, y verdaderamente es impresionante, porque cuenta la verdad de lo que está sucediendo, que al menos media Argelia, una provincia francesa, al menos media Argelia, incluido argelinos, que les dejan solos, que han luchado en la Segunda Guerra Mundial con la bandera francesa, al menos media mitad de Argelia está que quiere que siga el estatuto de provincia francesa Argelia, y a lo mejor no se equivocaba, pero en fin, es una opinión un poco personal. Su última crónica es el 10 de mayo del 62. Como tengo aquí, tengo a Manuel Ángel Castañeda y tengo a Raúl Gómez Samperio, puedo decir que en el periodismo te puedes encontrar la gente mejor del mundo y la gente más canalla del mundo. Yo tengo la suerte de tener buenos compañeros, también está Cristina, por Dios, Cristina Bartolomé también, una brillantísima periodista. Decir de Torcuato Luca Etena, frase de Jacinto, que es un rufián. De Luis Calvo, que entonces es el director de ABC, que le niega las vacaciones, le hace una carta insultante, después que es el admirado. Yo leo ahora, como un poquito viajado, como corresponsal de guerra, ya quisiera haber sido yo después de una pequeña guerra civil en Nicaragua, que es un maestro, sigue siendo un maestro. Bueno, pues le niega prácticamente que no sabe escribir, le niegan hasta las vacaciones. Y estás de acuerdo, ¿no? Y Miquelalena dice textualmente, lo digo textualmente, que es un loco agresivo, de Luis Calvo, que entonces director de ABC, un loco agresivo, molesto y cabrón. Esto le lleva literalmente a la muerte. Yo no quiero hablar mucho de su muerte,
Pero sí, por eso. Y yo quiero, sí, para terminar, y dar paso a Raúl Gómez Amperio, la defensa heroica que hace como periodista primero y como abogado y escritor José María Zaldívar, tu padre, que es verdadero, pero escribe a Franco, no le contesta, escribe a Fraga Ibarre, tampoco le contestan, consigue, al final reivindica el nombre de Jacinto Miquel Arena, que de verdad que es uno de los grandes personajes, no solo como periodista ni escritor, sino como hombre, como todo, porque un hombre fue consecuente en las duras, en las durísimas y en las maduras. Muchas gracias. Raúl. Bueno, en primer lugar, tengo que pedirles disculpas por mi voz. Así que siempre decimos los oradores que intervenimos que vamos a ser breves, y en mi caso no voy a poder intervenir de otra manera que siendo breve. Voy a destacar dos cosas de Jacinto Miquel Arena. En primer lugar, que puede considerarse como el pionero del periodismo deportivo. Es cierto que antes de 1924, cuando en Bilbao aparece Excelsior, había redactores que se ocupaban de la información deportiva, pero esos redactores provenían del propio mundo del deporte y se abrieron paso en las redacciones un poco para promocionar las diferentes actividades deportivas que ellos mismos desarrollaban. Es el caso, por ejemplo, de Jos, Pepe Veraza, en el Cantábrico, o del para mí entrañable Fermín Sánchez, Pepe Montaña, en el pueblo cántabro. Fueron hombres que contribuyeron, eso sí, al desarrollo del deporte. Pero en el caso de Miquel Arena es completamente diferente. Miquel Arena tiene vocación periodística. Miquel Arena tiene una formación intelectual muy superior y goza, desde mi punto de vista, de dos factores muy importantes para favorecer la comunicación: el ingenio, producto de la inteligencia, y el humor. Yo creo que detrás del éxito de Excelsior en Bilbao, que fue el primer diario deportivo en España, está la formación, la vocación, la facilidad para comunicar de Jacinto Miquel Arena y, como consecuencia, también la capacidad para convertir el lenguaje periodístico en un lenguaje literario. El otro aspecto que quiero destacar, vinculado íntimamente con Miquel Arena, es esta biografía que ha escrito Leticia. Creo que en esta vida hay algo que hace grande todas las cosas que uno emprende. Es el amor. Hoy es el Día de los Enamorados, un día perfecto para presentar en Santander este libro, no tanto porque Jacinto conoció aquí en Santander a su amor, a su esposa Marina de Regules, sino porque esta biografía está hecha con un amor especial, un amor con vínculo familiar que la hace más atractiva y especial. Y quiero añadir, como también resalta el prologuista del libro, José Luis Calvo, que ese amor y admiración no ha impedido a la autora realizar su trabajo con rigor y con un espíritu académico que le ha supuesto además su título de doctora en Filología Española por la Universidad de Zaragoza. Hay una frase de Cicerón que dice que la vida de los muertos está en la memoria de los vivos. Creo que gracias a Leticia nuestra memoria va a tener un lugar para que la vida tan apasionante de Jacinto Miquel Arena continúe presente entre nosotros. Nada más, Leticia, enhorabuena.
Muchas gracias en primer lugar a Manuel Ángel Castañeda por haberme abierto las puertas y con tanta facilidad y alegría para poder exponer este libro que efectivamente me ha llevado muchísimo tiempo y que lo he intentado hacer desde la lejanía, puesto que yo no conocía a mi abuelo y no tenía casi nada, dado realmente la vida de mi abuelo, de Miquel-Arena, por el mundo. Muchísimas gracias también a Federico, que nos une también una gran amistad de muchos años, porque indudablemente tiene una similitud y un parecido con ese periodismo que no sabe estar en casa, sino que recorre continuamente continentes, especialmente América. Muchas gracias también, Federico. Y bueno, tengo que decirte, Raúl, que te lo agradezco increíblemente, porque los profesores y los periodistas tenemos el gran problema de la voz, el desgaste de nuestra voz. Y no sabíamos realmente si iba a poder venir Raúl. Y incluso ayer le dije, no vengas, por favor, cuando le oí cómo estaba, porque yo sé que es costosísimo hablar con dificultad. Y sin embargo ha venido haciendo un gran esfuerzo, pero para mí ha sido muy importante las palabras que ha dicho, por lo certeras, y además viniendo de un experto tan importante de la historia del deporte español. Y muchísimas gracias a todos los que estáis aquí y me siento muy arropada por vosotros. A la mayoría os conozco y quiero de alguna manera que conozcáis por primera vez, como se conoce, la historia de este personaje tan singular que fue Jacinto Miquel-Arena. Federico me ha hablado mucho de su biografía, por tanto no os voy a molestar mucho en repetir, pero sí me gustaría que fuéramos viendo algunas fotos que nos van haciendo hilar el personaje, sus sentimientos, de acercarme sobre todo al hombre, que es lo que más me importa. O sea, yo quería a través de algo quería hacer algo objetivo, efectivamente, y quería desde distintos prismas unidos totalmente para conseguir el personaje. Insisto que yo no le conocí, que no tenía nada más algunos diarios, algunos de sus muebles y recuerdos que vinieron cuando murió en París y nada más. Y entonces no entendía por qué todos los padres, como habéis dicho vosotros, los padres de mis amigos me decían ¿qué país Miquel-Arena? Y sus abuelos, pero la gente de mi edad nadie lo conocía y muchísimo menos podéis imaginar la gente de más joven todavía. Bien, pues ¿quién es este Miquel-Arena? Empecemos. Esta es una de sus fotos. ¿Sí? Esta es una de sus fotos anterior, una foto de carne que me gusta mucho, con su sombrero inglés y en una mediana edad, y donde veo realmente que es la esencia de que él consiguió ser y de su auténtica vocación, que era contar, saber contemplar y contar lo que había visto a su manera. Bien, la siguiente, vemos a su padre, don Ruperto Miquel-Arena Regueiro, era agente de cambio y bolsa en Bilbao. Era un hombre al que Miquel-Arena quiso mucho y fue un propulsor continuo de su hijo. Claro, cuando él dijo que quería ser periodista y que no quería, porque entonces no era una carrera, que no quería ser ingeniero como eran sus hermanos, pues realmente se armó Troya en la casa. Y cómo puede ser, no, pero en cambio sí que cuando estaba en Liverpool, luego vemos una foto, Jacinto, pues le iba mandando a su padre artículos suyos con las iniciales JM, James Mark, que eran las suyas propias, y entonces hasta el punto que el noticiario bilbaíno le hizo su representante en Inglaterra, y ahí empezó realmente a hacer a los 9 años su profesión. Pasamos, y esta es una casa muy importante para Miquel-Arena. Esta casa que todavía se conserva en un precioso pueblo que es Colindres, y que es la única que queda viva de las maravillosas que debía haber.
Bien, esta casa la mandó a hacer a Kokova, el arquitecto cántabro que había hecho también el teatro de Bilbao, y en ella pasaron los veranos primeros Jacinto. Y esa va a ser siempre su infancia perdida. Va a ser el recuerdo que va a tener siempre desde lejos. Murió ahí uno de sus hermanos, un niño pequeño, además llegaba hasta el mar, el parque, y entonces los Miquel Arena la vendieron y pasó. Y casualmente pues los vecinos de esa casa eran los Somarriba. Entonces aquí empiezan las casualidades increíbles de cómo voy pudiendo tejer toda esta historia. Yo por primera vez encuentro unas cartas de un niño que empieza a contar y que voy viendo que empieza a querer ser periodista, incluso antes de que lo dijera cuando estaba en Liverpool. Él se va y entonces gracias a un amigo que está aquí presente, que es Luis Somarriba, el historiador y profesor, y le dice, bueno, pues él está. Y entonces voy viendo cómo le han llevado a Francia, a Saint-Denis de Burdeos, a un colegio, para que aprendiera francés, perdón. Porque yo también tengo problemas de profesor y de garganta. Y entonces recibo esas cartas que me dejan Luis y copio todo, y entonces ahí va diciendo lo triste que está lejos de casa, que tiene ganas de gritar viva España y de llegar corriendo y que no puede más. Y esas cartas además siguen a través de sus viajes. Pasamos y aquí vemos a Jacinto con sus dos de sus hermanos, eran 8 hermanos en total, Aurora y Casilda. ¿Sí? Bien, después de Francia, él le mandan, bueno, pues para aprender el oficio a unos de las empresas, etcétera, lo manda su padre a Cuba, a casa de unos primos, los Ulacia, para que le fueran enseñando, y posteriormente va a Liverpool. Está ahí, ¿no se puede agrandar la imagen? ¿Perdón? No se puede. ¿No? Bien. Bien. Y aquí vemos cómo, bien, después de esas cartas, bueno, va a Argentina, y eso es muy importante también porque le hacen traductor cablegráfico en la Nación, y esto le va a servir para que en el futuro le salve la vida a la embajada argentina en Madrid. Y aquí ya vemos cómo, por qué está, en qué momento empieza Miquel Arena, en el momento fundamental de la vanguardia. Es decir, estamos recordando que Miquel Arena, junto a los que ha recordado Federico Pombo, Luceno Pombo, es la modernidad, los deportes, el futurismo, y aquí tenemos entusiasmado. ¿Y por qué? Porque esa educación que hemos hablado de Francia y de Inglaterra, tenemos que recordar que es donde empiezan realmente los higienistas, empiezan a la idea de lo estupendo que es para los jóvenes hacer deporte, y además pues Jacinto en Inglaterra ve las regatas entre Oxford y Cambridge, y bueno, recordemos que las Olimpiadas precisamente se vuelven a empezar gracias al empuje que da Francia para que vuelvan otra vez a realizarse y se hacen Atenas gracias a ellos. Entonces hay el entusiasmo del deporte, y ahí le vemos con el fragor del automovilismo. ¿Sí? Y va tomando notas que irá luego dando en Excelsior y luego vemos el campeón. ¿Pasamos? Bien, viene a España, a Santander, y como ha dicho, ya se casa con Marina de Regules. Ya aquí le vemos junto a Marina de Regules y su hija Pilar. ¿Pasamos? Bien, entonces llega a Bilbao. Y llega a Bilbao, y entonces Bilbao en ese momento, volvemos otra vez a esa modernidad y esa vanguardia, está llena de tertulias, donde participa de tertulias de intelectuales, jóvenes intelectuales. Entonces hay dos importantísimas, que son la primera, que es el Café del Boulevard. El Café del Boulevard, tristemente, lo han tirado hace poquísimos años, era el último ya que quedaba de los antiguos de Bilbao,
Entonces ahí tenían el Club de la Una, y en el Club de la Una se reunían y iba Unamuno cuando estaba en ese momento en Bilbao, se rodeaban y bueno, y pues todos estos jóvenes, y entonces se hablaba de España, se hablaba de literatura, se hablaba de arte, se reían muchísimo también, y bueno, y entonces era realmente gente muy culta, ¿no? Que leía mucho. Otro fue también el siguiente, que fue el Lion d'Or. Bueno, a Lion d'Or le llamaban irónicamente el Lion d'Ors por la influencia de Eugenio d'Ors ahí. Entonces hacían curiosísimas actividades, entre otras cosas. Por ejemplo, tenemos el tío de uno de nuestros amigos, Aranaz Castellanos se llamaba, se dedicaba a ser el presidente de la Federación de la Federación de Vizcaya deportiva, y llevaba incluso a sus boxeadores al café de Lion d'Or, y a veces pues se pegaban unos cuantos puñetazos y salían los cristales y los boxeadores y quien pasara por ahí por la calle. Entonces, bueno, era uno de los divertimientos. Y como él está entonces, como les digo, en Bilbao, y entonces además del deporte y de Excelsior, como han dicho, escribe esas chirloras. La chirlora es la manera de dar una noticia de una manera brevísima, porque dice Miquel Arenas que es muy importante que los amigos no se aburran ni fatiguen con lo que uno escribe. Entonces tiene que ser muy breve y contado con una sutileza especial. Entonces esas chirloras diminutas pues pueden ser astronomía, por ejemplo, aparece en la primera página además, y están sacadas de esa traducción de chirlora en vasco de Viruta. Entonces dice, a ver si me salen unas chirloricas de mi cabeza. Y entonces las chirloras, pues daba, por ejemplo, en una de ellas como era la tortilla de angulas, no había como angulas como las de Bilbao. Después, en otra, el cóctel chirlora que habían hecho en uno de los bares y cómo se hacía. De otras, de cómo había cambiado cómo se había vendido el órgano, o mil cosas de manera divertida, y que siempre al final acababan con una sonrisa. Pero esto se acaba porque le llaman de Madrid, entonces le fichan de Madrid ABC, y ya estamos en el año 1930. Y entonces se suceden los menús, quiero decir, homenajes que le hacen a través de comida. O sea, los vascos, como buenos comedores, pues todo lo organizan así, y entonces era un gran gourmet Miquel Arenas. Y bueno, y entonces dice que lo de menos es a quien se le da un homenaje, y que es el homenaje, lo importante realmente es el banquete. Y entonces pasamos y perdón, el anterior. Vemos cómo hay por ejemplo, un menú de una de sus reuniones, por ejemplo, que eran los amigos de Robinson Crusoe, amigos de la barba. Y entonces iban todos el que tenía barba la tenía, y el que no la llevaba postiza, entonces cenaban con ella y veían todas las aventuras que traía esa barba. Y bueno, veían, por ejemplo, cómo ya entra también ese vanguardismo tipográfico, ¿no? De cómo están en diagonal, etc. Bien, el siguiente, es uno de los de la minuta. Bien. Y siguiente, por favor. Esta es muy curiosa porque en esta van poniendo los distintos platos, son o bien títulos de libros que él ha escrito, o de, por ejemplo, vemos el menú y podrán ver, por ejemplo, las grandes y pequeñas cosas, que era una de sus partes del periódico, de sus colaboraciones del periódico. Los besugos del Club de la Una, que eran ellos mismos, las tajadas de buen y bueno, luego chirloras, ¿no? Sería otro plato. Bien, o por ejemplo el polichinela, se le llamaban a él polichinela, y el gusto de Holanda, que fue ese libro, como han comentado Federico, que escribe justo cuando está de corresponsal en Excelsior, pues se va a Holanda, y entonces además de las magníficas claro, no había televisión, esto es muy importante, no había otra manera de poder ver
que había pasado en Holanda. Y entonces cada día era, junto a los dibujos que hacían, era la crónica. Y entonces se aprovecha para escribir un libro todo absolutamente lleno de galerías y con mucho encanto de cómo el gusto de Holanda se me ha metido dentro, ¿no? Y después, fíjense que ponen, pero ellos, dice, pero nosotros sí tenemos bananas. Y es que el Fox, del que hablábamos antes, decía, claro, que los americanos tienen bananas. Entonces, oye, we have no bananas. Sí, claro, por supuesto, no tenemos bananas. Y era totalmente el espíritu americano. Le fascinó Nueva York, le fascinó, pero luego decía que le gustaba volver otra vez a Francia, tan arrugadita, tan pequeñita, pero tan entrañable. Y Nueva York hace también una denuncia de la situación, por ejemplo, de la situación de los negros allí, de sus teatritos, de la diferencia que había entre los barros y los blancos. Y después es todo lleno absolutamente de greguerías, de cómo son los dientes de los edificios, las luces, pero todo, como dice, siempre es lo más del mundo y bueno, vuelve otra vez encantado a Europa. Y entonces esta realidad pues realmente se va de Bilbao, y entre otras características, por ejemplo, de lo que habíamos hablado, está aquí uno precisamente un sobrino nieto también de Aranaz Castellanos, del que hemos hablado, que tenía esta afición por el boxeo, y del que Miquel Arena, por supuesto, escribe y hace una división de las épocas del boxeo aquí, ¿no? Muy curioso. ¿Seguimos? Bueno, esto está fuera del tiempo, pero está vestido aquí de primera comunión. Y bien, y aquí le vemos con él cuando trabajando en su máquina Baby. Viene cuando está en Santander, ayuda a su padre en un negocio que había puesto en la calle Martillo, Duralita, y él le ayudaba para, bueno, en todo el tema de las cartas al extranjero, etc., para lo que estaba preparado. ¿Seguimos? Y llega a Madrid, y esta es la tapa del libro, y es una foto también, si se dan cuenta, totalmente, también es vanguardista la inclinación, como después han querido poner también, hemos querido poner en la transversal el nombre, ¿sí? Y bueno, en cuanto a política, tenemos que decir que la Arena no hace política. Indudablemente, cuando llega a Madrid, está, por supuesto, el Café León, y como han comentado, en la cripta del Café León. Y allí dice que aparece una persona, un joven que les apasiona con el corazón, de cómo va hablando de España, cómo hay que quererla, porque en este momento lo que estaba pasando, etc. Y no podemos perder la vista que, igual que hoy en día en España, estamos en Europa, estamos hablando de política. En aquella época se estaba hablando continuamente de política. Y lo que es curiosísimo es que en el piso de arriba del Lion d'Or estaba Zane, ¿no?, en sus reuniones, y abajo estaba José Antonio en las suyas. Bien, hacen efectivamente el Cara Sol con UTA, como he comentado antes, y en ese momento llega el 18 de julio y él tenía el billete para irse a cubrir la información de las Olimpiadas en Alemania, en Berlín. Pero, por tanto, no sabía que iba a hacer ese tratamiento. Y él estaba condenado por dos cosas. Una, por ser del ABC y por pertenecer a la... Y entonces es muy bonito un libro que él escribe de cómo está durante días, está pasando por Madrid andando sin poder ir a su casa. Afortunadamente su casa tenía un piso alquilado en Serrano 112 en Madrid, que ahora está la placa en memoria. Y entonces en este piso, gracias a la embajada argentina, los sellan y no entran y se llevan todo. Pero está justo puesto el Agapito, jefe de las brigadas del Amanecer, tenía una fijación con Miquel Arena, y entonces pues se enteró que estaba, porque su cocinera a la que
bueno, la torturaron para que lo dijera, pues resulta que le desveló. Y precisamente años después, meses después, cuando ya han salido, ya están liberados y acaba la guerra y entonces vuelve otra vez a contratar a su cocinera, le dicen, pero ¿cómo no lo podemos entender? ¿Cómo vuelves a coger esta cocinera que te ha delatado? Y dice, bueno, comprendéis que no puedo permitirme el lujo de tener al frente de mi cocina al general Moscardo. Y esta es una de las del estilo que tenían ahí. Y en el otro mundo se ve algo humano muy importante, y es que el libro, en el otro mundo, de dramatismo tiene solo un poquito, o sea, tiene un capítulo tremendo, que es el callejón, en el que iban todas las noches oyendo todas las muertes que había, pero el resto lo hace con un humor, que aunque en el fondo estaba totalmente, nos podemos imaginar el dolor y el miedo, el terror que tenía toda esa gente que estaba asilada en la embajada argentina y que llegaba, y se los querían sacar, y precisamente el encargado de negocios, López Quesada, les salvó a todos, ¿no? Entonces estaban unos gritos terribles, pero se presentaba, lo sacaba. Y entonces, pero bueno, él cuenta cosas, pues por ejemplo, como él era el encargado, era todo con una gran elegancia, dice, él era el encargado de la salud pública y de la higiene, y organizaba unas duchas, como por ejemplo no había visto nunca nada más delicado que cuando un señor tenía una lata de sardinas, cómo invitaba a merendar a una señora y con qué monada, nunca había visto jamás mojar el pan, el aceite de la sardina con más delicadeza. Es algo simpático, pero claro, en el que no se da cuenta. Entonces ya pueden coger, como han dicho, el Tucumán y ya salga, y ya pasa a Salamanca, donde es el primero. Y ahí otra vez vemos el humano, la humanidad de Miquel Arena, y que es otra de las características y otra de sus innovaciones. Entonces, ¿por qué innova? Porque se dedica a traer todas sus experiencias periodísticas, las trae a la radio. Entonces hay, por ejemplo, la sintonía, que no estaba en España en ese momento en la radio, la cantidad de cosas, y hacía esos pequeños garbancitos porque decía que ya que España llora, los niños tienen que reír. Y daba igual porque se oía tanto en una parte como otra de España, era para todos los niños, y se hicieron muy famosos. Y decían que nunca habían visto un Miquel Arena más profundo y más honrado, ¿no? Ni más alegre que cuando hacía estos diálogos para los niños. Bien, perdón, pasamos. Bien, y después, pasada la guerra, se va a la Segunda Guerra Mundial, y ahí lo vemos muy rápidamente cómo está en el campo de batalla con los corresponsales. Pasamos entonces en el campo de batalla, y luego entra vamos a la mina, luego está en Atenas. Pasa, por favor, ¿sí? Sí, Segunda Guerra, sí, pasamos. Y aquí está en un avión, fíjense, perdón, os estoy tuteando, fijaos cómo en esto se ve aquí el avión verdaderamente de mucha inseguridad, ¿no? Y ahí está ya, la primera a la derecha, tomando apuntes. Bien, pasamos Rusia, seguimos pasando, y se va a Argentina, donde está 7 años muy fuera de combate, muy lejos de España, ¿no? Hasta que da un golpe en el puñetazo, y dice que se va porque ya se va a olvidar España de él. Pasamos, y aquí está también en Argentina, antes de volver, pasamos. Y aquí tenemos como en Argentina es íntimo amigo de Ramón Gómez de la Serna, al que ya conocía por el Café de Pombo. De hecho, tenemos una carta de él invitándole. Entonces, Góngora, Manuel Góngora era otro de la embajada, Ramón Gómez de la Serna se había hecho un paralelo a su casa de Madrid. Y entonces vamos a ver cómo su hogar, pasamos por favor, ven que ellos se hacen una foto enfrente de un espejo cóncavo.
Entonces vemos ese horror al vacío que tenía él, que está todo lleno de objetos, ¿no?, curiosísimos, hasta el techo, en fin, era muy curioso. Y bueno, era muy paralelo también, porque tenía esa sensación, Ramón, de que se estaba perdiendo realmente su puesto en Madrid, que no iba a poder volver. ¿Pasamos? Se lo vuelvo una vez. Y ya cuando llega a Madrid ya hacen varias conferencias de Ateneo, tiene grandes actividades culturales. Pasamos. Entrevistas, etcétera. Seguimos. Volvemos más. Y aquí tenemos, por ejemplo, una de las invitaciones de Ramón para que vaya, anterior, por supuesto, a Argentina, para que fuera al café. Y, bueno, y los papelitos son a 10 pesetas, ¿sí? Se pueden coger allí. Y no, le dice mi querido terminado Miquelarena. ¿Pasamos? Bueno, y esto ya son cartas. ¿Y cómo he encontrado estas cartas? Pues de una manera totalmente curiosísima. Y es que de repente un joven estudiante de Derecho sale de Málaga de una fiesta y se encuentra, le encanta la historia, y se encuentra con pues ahí en el mercadillo, como que hubiera, a la madrugada se encuentra con un cajón de cartas que vendía ahí, y con unas muy antiguas, con personajes, todos escribían a este tal Miquelarena, que no había oído hablar jamás desde su vida, y empieza a parecer muy interesante y lo compra todo. Y luego se entera, entonces empieza a buscar en su casa, a investigar, y no sabía quién era este señor, y además no sabía a quién le podía importar. Y de pronto lo ve en un programa de televisión, habla de que yo estaba haciendo un programa de Sánchez Dragó, que yo estaba haciendo su tesis, y me llama, se pone en contacto conmigo, y tengo lo que jamás tenía y que nunca hubiera podido llegar a esto, que es toda la última parte de la vida de Miquelarena, y son las cartas que va recibiendo desde Londres, cuando va en Londres y París en sus últimos años, y vemos a Jardiel Poncela, por ejemplo, con su perrito, que él escribe, porque han descubierto que en la BBC le han traducido y le han quitado su obra de teatro que tenía en Londres, y Miquelarena se lo dice. Seguimos. Y luego tenemos cartas de Miura, por ejemplo. Miura y Jacinto hicieron el caso de la señora Estupenda juntos. Y entonces es muy curioso, pero no tengo tiempo de decirles cómo va Miura, porque hay varias cartas, cómo Miura le va diciendo, como uno de sus personajes, pues bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que he hecho una diferencia, un final distinto, pero lo he escrito en un papelito en la playa paseando y se me ha perdido, pero bueno, ya te lo contaré. Y luego, bueno, pues no entiendo porque estoy desesperado, fui con mi madre al teatro, y entonces me metí allí entre la gente y vi que la gente no se acababa de reír, y al final incluso algunos daban patadas. Yo estaba desesperado, Jacinto, porque nos habían cambiado al galán de la obra, y claro, nadie entendía que la señora Estupenda, que era fantástica, y que se fuera al final con este señor que era horrendo, y que además le iluminaba la luz fatal, y no tenía sentido la finalidad. Bueno, todas estas cosas que sufren los escritores. Pasamos, ahí se habla de cómo se va a distribuir el dinero de la señora Estupenda. Pasamos. Sí, más cartas de Miura, nada. Seguimos. Y aquí, por ejemplo, ya en Londres. Entonces, está en Londres, como estaba antes, y tenemos aquí el estreno de una película con una americana. Y en Londres es muy impresionante, porque uno se da cuenta de cuál es quizás la plenitud de su corresponsalía, ¿no? Es que una de las características de Miquelarena, además, es su gran corazón. Entonces es un corazón que está abierto siempre para todo aquel que necesitara cualquier cosa. Y entonces tenemos cartas, por ejemplo, del padre de Achúcarro, el pianista, que entonces era jovencito y es un señor mayorcísimo, y entonces le dice que es un genio, y entonces le dice que gracias por atender a mi hijo, le estás presentando a la gente, le has hecho unas técnicas estupendas, etc. Otros le piden cosas de lo más variado, incluso él, por ejemplo, otra de las modernidades es que él escribe artículos dedicados a personas concretas, ¿vale? Y entonces les llevaban por el ABC, pues por ejemplo uno que le habían hecho presidente del Golf, etcétera, y les iba contando, y siempre estaba dispuesto a ayudar.
Cuenta, por ejemplo, Paloma Gómez Borrero, que ella, que era una chavalina que estaba estudiando periodismo, pues que se atrevió a ir a Londres a llamar a la puerta de Jacinto, y entonces que le invitó a comer, que le atendió muchísimo, que le enseñó muchísimo. Entonces dijo Paloma que ella siempre hacía eso con los jóvenes, porque él siempre había estado tan agradecida a lo que había hecho Michelena por ella, que lo haría siempre con los demás. Pasamos. Y esto es esa aventura de que se va al Polo Norte. Claro, es de loco, ¿no? Es todo el día estar viajando, y entonces van junto a uno del nodo. Estoy intentando buscar las cintas de nodo donde aparecen. ¿Seguimos? Bueno, y esta es una foto muy bonita está en la casa de Ramón Gómez de la Serna. Aquí se pueden ver muy bien esos objetos maravillosos colgados, y él allí. ¿Seguimos? Bien, y ya, bueno, y pasa por Madrid, y un momento, el anterior pasa por Madrid, y entonces Miura le hace una revista muy buena, y entonces todas esas manos tecleando que son las de Michelena, y como está en su casa en Madrid. Pero llega ya a París, efectivamente. Entonces en París tenemos una época muy dura. En Londres él se sentía muy bien y luego se vivía en su segunda casa. Sin embargo, en París, como hemos dicho, le costaba muchísimo atravesar París para llevar su crónica. Como han dicho exactamente, había veces que hasta 2 o 3 crónicas tenía que pasar y llevar, y era el único que informaba a España de cómo estaba la situación, la conferencia de Vian, etc. Bien, y sin embargo, pues aparece allí Luis Calvo, que es el director, y que, bueno, y que le escribe una carta. Entonces él realmente estaba dispuesto, él se iba a operar de vesícula y tenía miedo de tener un cáncer, y recibe entonces bueno, estaba bastante postrado, tenía una depresión realmente, y incluso le pidió que fuera su interino a Juan Belveser, con el que hablé en Madrid antes de que Belveser muriera, y así lo hizo, encantado. Y entonces de repente recibe en agosto, recibe una carta terrible, que lo tienen todo en el libro, una carta que se busca en todo lo que es el ambiente literario y periodístico español, se busca esa carta. Esa carta hizo una copia y la dejó en su casa. Y bueno, entonces sale de su casa y se suicida en el metro de Madrid Hotel, y con un periódico inglés, con el carnet de periodista, como decía Juan Belveser, que le llamó, él le dijo: muchísimas gracias, Juan, te lo agradezco, muchísimas gracias, y no le dijo más, y con el teléfono, y pasó esto el día mañana siguiente. Y entonces, y después con una cuartilla, me dice, que ponía a Luis Calvo, tu carta de ultrajes, y de Murder, es la asesina. Y entonces se va bien. Entonces, no vamos a acabar con nada triste, o sea, lo bonito es que al día siguiente empieza a haber una cantidad de compañeros suyos, de corresponsales, que empiezan a escribir cosas preciosas sobre Jacinto, pero también con la discreción que tenía en la época, ¿no? Y no se atrevían, claro, a decir de todo. Pero quizá uno de los más valientes dijo: una mano de exquisita pluma le empujó al metro. Y desde luego, bueno, todos los detalles están en el libro, etc. Y lo bonito es todas esas cosas que dicen todos sus compañeros, ¿no? Y, por ejemplo, me gustaría leerles alguna cosa para terminar ya, porque están las estudios agotados. Y dice, por ejemplo, ¿qué decían de él, no? Sus compañeros. Que decía, se había convertido lo cotidiano, dice Sito Alba, en excepcional, la información distinta, diaria, en obra de arte. El periodismo posterior a Michelena, ¿se me oye bien? ¿Sí? A Michelena, acaso puede ser más directo, más informativo, pero nunca hará sonreír como él lo hacía, extrayendo con inteligencia la exquisita, sin chabacanerías,
el lado humorista que todas las cosas tienen, incluso las tragedias. Así su visión del mundo era más real que el simple dato que a menudo nos engaña. Y, por ejemplo, Pilar Narrión, con la que estuve también hace unos años, escribió un artículo precioso que dice: la última vez que me despedí de ti fue en los Campos Elíseos. Veníamos de la Embajada de España. A todo esto, además de escribir, es que él estaba todos los días en la Embajada de España con el conde de Motrico, que estaba de embajador, continuamente enterándose de cómo estaba la situación. Y en cuanto a la política, se me ha olvidado también decirles que otra de sus importancia era que después de la Guerra Civil Española, él era un hombre de paz, es decir, nunca guardó ningún tipo de odio hacia nadie ni hacia ningún otro partido que no fuera el suyo, que no fuera la derecha. Pero entonces es llamado, es una foto de una salida, no sé por qué, le invita al duque de Alba, que es embajador en ese momento en Londres, les invita a unos periodistas a que acudan para ver qué posibilidades hay de hacer entrar a España en Europa y volver, si no está, pero bueno, volver a abrir sus puertas y que le abran las puertas. Y entre ellos, Miquel Arena tendrá además una entrevista especial con el embajador inglés en Madrid. Bueno, dice: la última vez que me despedí de ti fue en los Campos Elíseos. Habíamos salido de la Embajada de España y en la esquina le mandaste la mano con uno de aquellos gestos tuyos del gran señor para decirme adiós. Las grandes damas de la terraza del Fouquet te miraban bien encantadas, aún de mirar tu figura, de ese paso clásico tuyo de buen mozo que ni los años ni la edad pudieron arreglarte. En mitad de estos papantescos y cosmopolitas campos elíseos, ante la mirada de aquel grupo de damas, sentí cierto orgullo patriótico desbordado y me hubiera gustado correr tras de ti y ponerte en las espaldas un cartel bien claro: es un caballero español, para que todo el mundo supiera que era nuestra esa hombría, esas maneras, esa honestidad, esa inteligencia aguda y penetrante, esa cultura refinada de príncipe del Renacimiento. Yo reventaba de orgullo de que fueses español y de que aquellas damas de Fouquet, grandes damas que presencian tu clase, te admirasen como te admiramos nosotros, que la sabíamos. Bien, y bueno, y al final, después de todo esto, hay en el libro voy poniendo una serie de cosas que dicen cómo era su figura, de cómo era su humor, de cómo lo pasaban en las tertulias, de cómo le echaban de menos cuando no estaba, y bueno, y de cómo dice realmente como les entusiasma. Y lo que sí es muy importante es saber que él era un ser que era esa innovación que quiere transformar el mundo y que quiere además la paz. Pues siempre ese hombre de paz, con un corazón y con una honestidad importantísima, sin rencor y sobre todo queriendo, se sentía profundamente español y como deseaba pues que realmente las gentes de España decían: ojalá la política tuviera sentido deportivo, así no habría guerras y todos nos llevaríamos muy bien. Pues nada más, con estas palabras quisiera que volvieran a recordarse a Miquel Arena como este hombre que cumplió su vocación, que era la de contar a todos lo que veían. Magnífico la conferencia de Leticia, magnífico el personaje, magnífico todos ustedes. Y si hay alguna pregunta todavía, bueno, no, que nos quedan unos minutos, ¿no? Comodísimo, pues está el presidente, no recibe órdenes y yo, que soy muy disciplinado, pues lo acepto en serio. Si hay alguna pregunta concreta sobre lo que quieran, pues a su disposición. Están ya agotados, porque los profesores pensamos que cuando no nos hacen una pregunta después de la clase es que realmente no les ha interesado nada o no se han enterado de nada. Zacarías, eso de la gastronomía, animaba a Zacarías.
No sé si quiere a lo mejor preguntar algo o quizá no ha quedado claro uno de sus aspectos, ¿no? Sí, la pregunta es, o no he entendido, ¿por qué en Colindres esa casa? ¿Por qué vivió allí? Eso es una cosa, porque es que no lo he entendido bien. ¿Cuál es el motivo de irse a vivir en Colindres y hacer esa casa tan bonita de Rucova que está allí? Y la otra es que lo de Chirloras, en la zona nuestra, en Guriezo, Carranza, donde soy yo, se dice Chirindolas. 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 Me parece interesantísimo. Sí, Chirindolas. Toda la zona de allí se dice Chirindolas. Mis padres, mis abuelos tenían talleres que tenían de madera, de carros, de muchas cosas, y siempre se estaba por las Chirindolas. Eso es Matúa, eso es. Sí, o sea, los dos. Eso es Matúa. Eso es Matúa, eso es euskera. Como dice tu familia, es más bien Matúa, ¿eh? No es el viejo Euskal Herria. Bueno, pues el porqué efectivamente es que ellos vivían en Bilbao, en la Gran Vía, pero tenían unos primos que tenían los Ulacia. Don Ruperto era Ruperto Miquelarena Ulacia, tenía una casa al Gurugú, ¿no? Y entonces les entusiasmaba al Gurugú y Colindres. Entonces se hizo este señor Ruperto, se hizo la casa donde he podido estar, he tenido el gusto de poder estar este verano, que me dejaron entrar sus actuales propietarios, y antes de vendérselo otra vez al ayuntamiento. Y la verdad es que tiene mucho encanto. La casa es muy bonita. A la pena se ha dejado durante muchísimos años y ahora parece ser que el ayuntamiento lo quiere hacer para una residencia de personas mayores. Se ha quedado, y como no, le va a encantar Colindres. Y no sé, algo más que me ha quedado claro. Bueno, quiero decir antes, sí. ¿Qué relación, Leticia? ¿Qué relación que has hablado ahora le unía con el conde de Motrico, con Areilza? Sí. Que lo has comentado y no me ha quedado claro. Pues es que eran muy amigos de las tertulias precisamente de Bilbao. Entonces era más joven que Miquelarena, estaba entre el padre y el hijo. Y les unía casi una amistad fraternal. Y fijaos que, por ejemplo, Kate O'Brien, Kate O'Brien era la institutriz que tenían los Motrico en los niños Motrico. Y cuando, pasado el tiempo, cuando hace esa única novela, que es Adolfo el Libertino, que es una novelita de 1900, como él dice, pero que está después de la guerra con tal dolor, precisamente hace eso para justificar y hacer algo romántico y bonito. Pues Kate O'Brien, la que siempre vivió con los Motrico, se la tradujo al inglés. Y después también bueno, y fue Motrico realmente el que le dijo a Zaldívar, al yerno de Miquelarena, que existía esa carta que había desaparecido de Luis Calvo a Miquelarena, solo que había una copia en su casa, y tenía bien dejar la copia, ¿no? Pero se la dio a la policía y la policía la hizo desaparecer, nunca más se enteró. Y luego, pues para que nos demos cuenta de que realmente era hombre de paz y que no estaba tampoco, él no era esta gente de Falange que estaba en estas tertulias, no eran personas que se tiraban a la calle a la lucha, ¿no? Eran simples intelectuales. Y entonces, bueno, pues ahí hablaban. Y la unificación, precisamente, lo que contó Federico es precioso, porque se mueren los dos, un abrazo del carlista ya mayor, entrado en años, y el joven falangista, mueren bajo las estrellas. Pero bueno, después no tuvo no tenía ningún rechazo, y incluso, pues eso les digo, no hubo en él ningún odio ni ningún interés ni de querer, por ejemplo, después de acabar la carrera podría haber tenido una embajada, podría haber tenido un cargo, un ministerio, y no lo quiso, ¿eh? Y se fue nada menos que a Argentina, donde fue responsable de DF 7 años. Y después, Leticia, esto que habéis comentado, yo no sé si lo ha comentado Federico, de la relación
con García Lorca, la asistencia de García Lorca. Bueno, pero es distinta época. ¿Eso está constatado? No. La verdad es que no hay en ese momento. Son también de distintos. Daos cuenta que Miquelarena nace en 1891, sí, muere en el 62 y no hay relación con Lorca. Hay relación, por ejemplo, que no hemos contado el porqué de qué país Miquelarena. Se habrán preguntado ustedes o ya lo saben todos, o vosotros, que yo llamo. Se trata en cambio con Murla Michelena, por ejemplo, con Sánchez Mazas, con los que son la generación del 27 en prosa. Y Lorca, poeta del 27, pero está en otro, quizá otro grupo. Lo he entendido entonces mal antes que habéis comentado de una... No, es que, vamos a ver, arriba, en lo ha dicho Leticia, estaban algunos intelectuales republicanos, estaba Manuel Azaña, sí, de Gamín, sí, y Lorca. Alguna vez, eso lo contaba usted Foxán en unas crónicas que hacía, y entonces hubo una relación, bueno, pues cordial, no es que fuera amigo, pero no es que bajase precisamente, pero bueno, se encontraban y todavía no habían empezado en Madrid la dialéctica de Vivas Pistolas, quiero decir que había cierta relación. Alberti fue alguna vez, por ejemplo, o Araquistain, que estaba arriba, pero lo que decía Leticia, estaban arriba los republicanos y abajo estaba esta gente de, bueno, de la corte, la corte de Italia de Antonio. Había también algún intelectual carlista, por allí iba también Falconde, iba el Conde Rodegno y esto, pero bueno, era un sitio como muy de moda en Madrid. Dicen que iba también Raquel Meyer, bueno, Celia Gámez entonces, bueno, era un bastante ambiente. Iba esta, que no recuerdo, esta actrices argentinas, por ejemplo, bueno, estaba por allí. Y también iba, bueno, ya en su grupo iba también Tomás Borrás, que era Tomás Borrás también, claro. Estaba en España, Sánchez Mazas, Morla Michelena, por encima de todo, le unía una gran amistad con Morlán. Bueno, la anécdota simplemente la tenemos que contar brevemente, pero es así. Estaban en la estación del norte. Miquelarena se iba a Francia, en sus viajes estaba asomado a la ventanilla y Murla Michelena estaba abajo, y de pronto de la ventana del lado, del vagón de al lado, sale un alto cargo militar, coronel, y entonces le dice a su soldado, ¿no? Le dice, vete a la cantina y tráeme una guindilla, y cuando ya se va corriendo dice, y que pique mucho porque si no te la voy a meter por él. Y entonces se vuelve Morla Michelena y dice, ¿qué país, Miquelarena, qué país? Bueno, pues yo creo que realmente en estos momentos en que estamos en España, da igual la ideología que tengamos, pero indudablemente qué país Miquelarena, qué país nos está en este momento llegando. Pero con el optimismo de Miquelarena tendremos que decir que, bueno, que esto pasará y sobre todo que acabaremos en paz, que es lo que realmente... No, es lo importante. Quiero decir una cosa, como tenía mucho cariño Miquelarena, que era Rafael Sánchez Mazas, si a alguien le interesa, porque realmente es una maravilla de leer, algo de memoria, es un libro de Rafael Sánchez Mazas que se llama La vida nueva de Perito de Andía, que es una delicia, es un poco la época aquella del Gran Bilbao de los años 20, 25, 30, que era Bilbao era una gozada, y el libro de Sánchez Mazas, Rafael Sánchez Mazas, es verdaderamente admirable. Gracias. Curiosamente le gustaba mucho a Manuel Azaña. El libro que Manuel Azaña siempre el que tenía una cosa más amarga, llamaba el Jardín de los Frailes, que escribe su época escolar y muy lamentable en todos los aspectos, pues le gustaba mucho, curiosamente. Y luego Sánchez Mazas, que es un falangista de primera línea, que se escapa de que le van a fusilar y se salva, y es el que hace, por ejemplo, hablando de la falange, es el que hace el himno a los caídos, a los muertos de la falange. Los versos son todos de arriba abajo de Rafael Sánchez Mazas. No quiero dejar, perdón, de leer solamente la entrada de lo que dijo unas frasecitas de Alfonso Barra cuando habla de Jacinto Miquelarena en Londres a los pocos días de la muerte de Miquelarena. Dice, no parece justo que mueran a escondidas del sol los que buscan siempre la claridad bendita de los cielos. ¿Alguna pregunta más? Quería hacer una pregunta referente a lo que le dijo sobre la muerte de Jacinto. ¿Qué influencia pudo tener la enfermedad que tenía
Pues verás, él creía que tenía un cáncer, pero es que después en la autopsia se vio que no la tenía, no tenía cáncer. Se iba a operar en un principio de no me acuerdo si de corazón, de ese vesícula, exacto, de vesícula, pero por fin no se opera tampoco. La prueba es que la anterior carta de Luis Calvo dice, no sé qué está pasando con tu operación, no llegó a operarse, pero indudablemente, claro, o sea, no estoy diciendo que, por supuesto, que toda la culpa fuera de la carta de Luis Calvo. Lo que pasa es que una persona cuya vocación desde niño ha sido ver y contar, que le digan que ni en Extremadura, ni en Madrid, ni en Andalucía, ni en Galicia, ¿no?, nadie le conoce porque no hace nada, porque no tienen corresponsal en París desde que está él, después de que vemos los 2 años, del 60 al 62, en el que la portada iba toda la crónica de Jacinto. Claro, es un poco chorroso, pero sí es cierto que fue la gota que desbordó el vaso, indudablemente, pero es que se vio que cuál iba a ser su futuro, porque le dice, tú tienes, arréglalo tú o veremos cómo se va a arreglar, que era echándole después de 32 años. No se ocuparon tampoco de la llevada del cadáver, y fue en el funeral cuando el embajador le dice a Zaldívar que hay una carta y que investigue. Entonces Zaldívar se lanza, y realmente quijotesco siempre, y gana, como abogado, gana a ABC en la Administración Suprema. Y ABC nunca se retractó de lo que había dicho. Tuvo que cumplir por ejemplo, una pensión para su viuda, etc. Pero nunca jamás se retractó de la calumnia, ni se retractó de esas calumnias que además dijo también Zaldívar. Y tenía una obligación, y fue por lo que Zaldívar escribe a Franco, escribe a Fraga, y no le hicieron caso ni le contestaron. Quiere decir que tristemente España, madre nuestra, ¿no?, y madrastra también. Pues muchísimas gracias, y ya saben que están en su casa en nuestro Ateneo Centenario. Muchas gracias.